Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Es un gusto tenerlos a todos en este espacio. Para los que es la primera vez que se suman, contarles que esto es parte de la agenda de Mesa Técnica Ganadera y de Comisión de Ganadería, que en el transcurso de la cuarentena, de la pandemia, empezamos con esto de la virtualidad y empezamos a abrirlo a todo el movimiento. Así que 3 veces al año estamos haciendo esta presentación, que es de contexto de indicadores ganaderos, es de ver un poco cómo están los números, cómo está la faena, cómo están los precios, qué es lo que está pasando. Así que, y lo estamos abriendo para que, bueno, todo lo que aquel que le interese pueda participar. En este momento en particular tenemos una situación bastante compleja de situación hídrica a nivel país, con lo cual vamos a arrancar contando un poquito qué es lo que está pasando respecto a eso, y después ya nos metemos en lo que es indicadores y algunos resultados de negocios y proyecciones, lo que se espera por lo menos de corto plazo para algunas de estas actividades. Así que, bueno, bienvenidos y ya arrancamos. Bueno, buen día a todos. Yo voy a empezar hablando un poco de poner en contexto la situación climática y la situación productiva que estamos atravesando en este momento. Como el tema de la sequía, digamos, no es algo aislado que está pasando acá en Argentina, sino poner un poco en contexto que es algo que hay muchas zonas del mundo que están con un contexto de sequía. En este caso se muestra un monitor global de sequía, que básicamente lo que muestra es un índice de precipitación y evapotranspiración estandarizado, y lo que se ve pintado en amarillo y en rojo son aquellas zonas del mundo donde estas anomalías de índice es negativo para los últimos 3 meses, ¿no? Y entonces se observa todo lo que es en Estados Unidos y Canadá, se observa también en lo que es la parte central de Brasil, en Paraguay, todo lo que es Uruguay y región pampeana de Argentina, se observa profundamente en Europa, sur de África y algo de China en Asia, también en Ucrania y en parte de Rusia. Cuando se hace foco en relación a esta sequía en Estados Unidos, se observa también nuevamente pintados en un gradiente de amarillo hacia rojo. Cuanto más rojo es, más fuerte es la sequía que se está transitando. Y en Estados Unidos aproximadamente un 60% de la superficie está con sequía moderada y un 35% de la superficie está con sequía severa. Si vemos lo que está pasando en Unión Europea, también nuevamente colores amarillos es menos sequía y al final se profundiza hacia el rojo el efecto de la sequía. El 22% de la superficie del territorio de la Unión Europea está con déficit de agua en el suelo y un 27% está en alerta por condiciones de estrés de la vegetación. Es decir, que esta situación de sequía no está pasando solo en Argentina en este momento. Cuando vamos a hacer foco en Argentina, estos son mapas del agua útil, el caparable, desde la primera imagen que se ve en el extremo superior izquierdo, es desde el 2 de septiembre del 2022, y va avanzando cada semana cómo ha sido la evolución del agua del suelo, del agua útil en la caparable, ¿no? Se observa que la mayor parte del país está en color rojo, arranca con todo lo que es la Mesopotamia en un color azul, con buena disponibilidad de agua útil en la caparable, con provincia de Buenos Aires, en todo lo que es la zona más este de la provincia de Buenos Aires, con buena disponibilidad de agua útil en caparable,
pero el resto del país ya en situaciones de amarillo y rojo con muy baja disponibilidad. A medida que ha avanzado el tiempo, las situaciones han ido cambiando, pero en términos generales, dejando de lado lo que es la zona mesopotámica, con lo que es la parte norte de Entre Ríos y Corrientes, el resto del país transita con un muy bajo porcentaje de agua útil en la capa navegable. Si vemos lo que está ocurriendo en lo que es el agua útil en el perfil, esto mejora un poco la situación, pero así todo, a pesar de arrancar a principios de septiembre, de haber recuperado un poco el porcentaje de agua útil en el perfil, ya con el correr de las semanas y ya llegando a la última semana de octubre, se observa que con lo que respecta al agua útil, al porcentaje de agua útil en el perfil, ha bajado bastante y la mayor parte del país, según el mapa del Servicio Meteorológico Nacional, PAUBA-INTA, se encuentra en situación más crítica en relación al porcentaje de agua útil, con excepción de norte de Entre Ríos y Corrientes y Misiones, que parecieran estar un poco mejor en este factor. Si uno hace zoom, por ejemplo, en lo que es el agua útil en el suelo, y pensando cómo está la situación, esto es más enfocado en región pampeana y parte más agrícola, como porcentaje del máximo de agua útil disponible hasta 1 metro, se observa que la mayor parte de provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, centro-sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos y oeste de Santiago del Estero, tienen un muy bajo porcentaje de agua en el suelo hasta 1 metro de profundidad. Se ven situaciones un poco mejores en lo que es por la zona de la Cuenca del Salado, en Pampa Deprimida, y el norte de la provincia de Entre Ríos. Ahora, si uno extiende la profundidad en la cual evalúa el perfil y evalúa qué es lo que está pasando hasta 2 metros del perfil como porcentaje del máximo de agua útil, lo que se observa es que mejora en algunas situaciones, en algunas regiones de partidos de provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hacia el oeste mejora un poco la situación, en el sur de Santa Fe, este de Córdoba y este de La Pampa. Sin embargo, hay varias zonas que siguen complicadas con porcentaje de agua útil hasta 2 metros de profundidad en la mayor parte del país. Ahora, cuando vemos qué es lo que está pasando en las zonas CREA a partir de un relevamiento de la ronda de novedades de la Comisión de Ganadería, lo que se observa a octubre del 2022 es que según la mayoría de las zonas, las lluvias acumuladas están por debajo del promedio zonal, lo que es para el periodo de octubre, en la mayor parte de las zonas CREA, con excepción de NOA, que las lluvias acumuladas a octubre están cercanas al promedio zonal, pero el resto de las zonas releva precipitaciones por debajo del promedio zonal. Ahora, cuando esto se traduce en la condición hídrica, se traduce que en zonas como Litoral Norte, Chaco Santiagueño, norte de Santa Fe, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, oeste arenoso, oeste, sudoeste, marisierras y sudeste, presentan una condición hídrica deficitaria, y Litoral Sur, zona centro, Córdoba Norte y NOA, una condición hídrica regular. Cuando preguntamos acerca de la producción forrajera, la mayor cantidad de zonas respondió que la producción forrajera al momento estaba en una situación regular, y la zona sudeste, norte de Buenos Aires, oeste y sudoeste con una producción forrajera mala. Posteriormente preguntamos acerca de la condición corporal, las zonas Litoral Sur, NOA, Córdoba Norte, Centro, Oeste Arenoso, Sudoeste y Marisierras presentan una condición corporal buena. Sin embargo, el resto de las zonas, Litoral Norte, norte de Santa Fe, Chaco Santiagueño, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, oeste y sudeste, presentan una condición corporal en términos generales regular. Siguiente. Entonces, al ver un poco qué es lo que está pasando con las anomalías de crecimiento de la vegetación, en esta imagen que muchos ya las conocen y están acostumbrados a verlo, en color rojo están pintados aquellas situaciones en las cuales durante todo el mes de septiembre el crecimiento de la vegetación fue por debajo del promedio histórico.
Y lo que está pintado en verde son aquellas situaciones en las cuales el crecimiento de la vegetación estuvo por encima del promedio histórico. Cuando nos concentramos, como para evaluar el efecto de la sequía en las zonas rojas, y vemos cuál es el impacto a nivel de superficie afectada para cada una de las zonas CREA, encontramos que en términos relativos, las zonas que tuvieron mayor proporción de superficie afectada, es decir, con crecimiento menor al promedio de la vegetación durante septiembre, fueron las zonas de este, norte de Buenos Aires y Santa Fe Centro, con entre un 40 y un 60% de superficie afectada de la zona. Ahora bien, las zonas sudeste, Chaco santiagueño y NOA tuvieron entre un 30 y un 40% de la superficie afectada, con anomalías negativas, y litoral norte, norte de Santa Fe, Córdoba Norte, semiárida y oeste, entre un 20 y un 30%, y el resto de las zonas entre un 10 y un 20% de la superficie afectada. Esto en términos relativos. Ahora bien, por ejemplo, el litoral norte, que tiene entre un 20 y un 30% de la superficie afectada, aloja un 16% del stock nacional, aunque la mayor parte de este stock, el 70%, esté concentrado en la provincia de Corrientes. La cantidad de hectáreas afectadas ponderadas por el stock determinan que son zonas como para mirar con atención acerca del efecto que puede llegar a tener esta cantidad de superficie afectada, estas hectáreas, sobre la producción ganadera, en este caso en relación al sector nacional. Lo mismo ocurre con Sudeste, que tiene entre un 30 y un 40% de la superficie afectada y aloja alrededor del 12% del stock nacional. Ahora bien, cuando preguntamos a las zonas acerca de cómo estaban percibiendo para las distintas actividades de la cría, por ejemplo, en el litoral norte mencionaron que hay establecimientos que ven agravada la situación por exceso de carga animal, pero todavía no se están planteando reducciones. Sin embargo, se observa un comienzo de la primavera demorada, así que hay que estar alerta en ese tema. El litoral sur plantea campos naturales con bajas tasas de crecimiento debido a la falta de agua y bajas temperaturas. Norte de Buenos Aires plantea inquietudes acerca de la oferta forrajera, cómo va a ser el empalme forrajero entre invierno y verano, pensando en que los precios están a la baja, qué va a pasar con el futuro, están contemplando o con inquietudes acerca del precio de los rollos y las raciones, y pensando en prácticas asociadas a manejo de servicio, sobre todo por la condición de los modelos. En sur de Santa Fe manifestaron que hay muchos tratamientos para diarreas en terneros al pie. En zona centro, si bien los campos vienen con el forrajero ajustado, por ahora pareciera que la situación no es tan compleja y en general los campos tienen reservas. Tengo un problema. Ahí vamos. Volví para atrás. Un par de atrás. Otra vez. Otra vez. No. Ahí. Uno. Ahí va. Bueno, perdón. En Mar y Sierras, la zona Mar y Sierras, los rodeos cabezas se elaboraron los toros tempranos para aprovechar el cero y el buen estado de la vaca. Los raíces se están liberando de recría para que tome servicio la vaca y garantizar preñez. Y hasta ahora no han tenido que vender vientres, pero salvo algún movimiento puntual. En sudoeste, también en relación a los servicios, están adelantando servicios y aumentando el porcentaje de IATF para asegurar mucha cabeza de preñez. En Chaco santiagueño el avance de las apariciones es dispar. Hay cambios en los manejos debido a los 3 años de niña, generalmente asociados a prácticas de aumento del destete precoz, extensión del tiempo de servicio en al menos 30 días y también aumento de IATF. En relación a la invernada, ahí estamos. En relación a las invernadas, no están esperando poder salir a campo con las recrías para bajar los costos.
En Córdoba Norte planifican compra de invernada en la zona, aprovechando el precio planchado. Hay buen precio, pero poco pasto. En Chaco Santiagueño hay pobres aumentos de helio de peso vivo, se mantiene a campo con suplementación, y si no mejora la oferta de pasto, seguramente se venderá pasarán a corrales. En Sudeste están terminando anticipadamente. Marisierras manifiestan que las heladas le pegaron mucho a la alfalfa y bajas tasas de crecimiento. Algunos vendiendo lo que sale de verdeos, si no pueden tenerlos en pasturas. En Oeste, sin pasto, suplementando. A un comentario acá en zona oeste y norte de Buenos Aires, los datos relevados por seguimiento de forrajero satelital de las tasas de crecimiento manifiestan que las tasas de crecimiento de pasturas para septiembre han tenido el mínimo histórico en los 20 años de relevamiento de datos de crecimiento de pasturas. Presentan poco volumen, pero por suerte hay buenos estados de la hacienda. En el sur de Santa Fe, buenas ganancias de peso a pesar de la disponibilidad de pasto ajustada. En Oeste Arenoso, las recrías a pastos tuvieron buenas ganancias, pero muchas adelantaron el ingreso a los corrales por falta de forraje. Y en Sudoeste, los circuitos están ajustándose y perdiendo calidad. Normalmente son cargas entre 3 y 4 cabezas por hectárea, y ahora hay cargas de 2 cabezas por hectárea. Entonces, en términos generales, en las novedades de las distintas zonas, ya hay distintas prácticas que se están realizando, distintas estrategias que se están tomando en respuesta a la sequía y a lo que viene percibiendo en relación a la producción forrajera en general, el estado del rodeo en particular. Y entonces, lo que están haciendo las zonas como prácticas paliativas frente a la sequía o que están transitando, por ejemplo, asociados a suplementación, hay varias zonas que están suplementando más a campo, como Sudeste, Litoral Norte, Córdoba Norte, Sur de Santa Fe, Chaco Santiagueño, que está suplementando a campo y a corral por turnos, y Sudeste. En relación a la suplementación, puede ser que hayan aumentado la cantidad de suplementación o el tiempo en el cual suplementan los animales. Las zonas oeste, litoral norte y norte de Santa Fe, algunas empresas haciendo tacto en anestro, sudeste, litoral norte, litoral sur, norte de Santa Fe, Chaco Santiagueño y oeste, realizando prácticas de destete anticipado o precoz o programándolas. Norte de Buenos Aires, en algunos casos con creep feeding, también en algunos casos norte de Buenos Aires dando ración más rollos a la vaca. Y en mar y sierras, en algunos casos, están alargando los verdeos de invierno para tratar de aprovechar al máximo lo que resta de producción. Y después hay otras estrategias que están teniendo las empresas más a nivel de ese sistema, que tienen que ver con descargar el campo, y en relación a esto hay varias zonas que están encerrando recrías invernadas para dejar el pasto para las vacas, por ejemplo. Litoral sur, mar y sierras está anticipando el encierre de recrías. Oeste Arenoso, Chaco Santiagueño hacen cierres provisorios para terminación y algunos encierres anticipados. Algunos campos también sacando hacienda del campo, es decir, llevando a otros establecimientos, y en algunos casos en litoral sur, oeste, norte de Buenos Aires y Chaco Santiagueño. Venta anticipada, el sudeste, por ejemplo, venta de categorías no productivas, en Córdoba Norte, venta de vacas, norte de Santa Fe, venta de recrías, oeste, noreste también anticipación de ventas, norte de Buenos Aires, dependiendo la situación, venta de vaquillonas, de vacas secas o de recría, también el sur de Santa Fe, el Chaco Santiagueño, venta de vacas, vaquillonas y recrías, y también adelanto de ventas en sudoeste. Y por ejemplo, en oeste en algunos casos no hay reposición de corrales. Y en relación a estrategias a nivel de cambio en el uso de la tierra, Chaco Santiagueño manifiesta que están consumiendo rastrojos, que no es algo muy frecuente, pero en este caso lo están haciendo. La zona oeste y mar y sierras, cambios de cultivos para grano por verdeos de verano, ya están planificando siembra de verdeos o siembra de cultivos para reserva. Y, por ejemplo, el norte de Buenos Aires manifiesta cambio del destino de cultivos de invierno de bajo rendimiento, como por ejemplo el trigo, para pastoreo, heno o reservas. En este caso fue para pastoreo puntualmente.
Así que esto es lo que viene pasando hasta el momento y las prácticas y las estrategias que están tomando las empresas. Hay que ver qué es lo que viene para más adelante. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de octubre, noviembre y diciembre manifiesta una mayor probabilidad de ocurrencia de precipitaciones por debajo del promedio en todo el país, con mayor probabilidad en lo que es el litoral norte, el litoral sur y toda la parte este de la provincia de Buenos Aires, y con mayor probabilidad de temperaturas por encima del promedio en todo lo que es la zona central del país y el norte de Patagonia. Cuando vamos a ver el pronóstico del niño o niña, se observa que para el trimestre octubre, noviembre y diciembre hay un 89% de probabilidad que se mantengan las condiciones de niña. Y, siguiente Tommy, si vamos más adelante a ver qué es lo que se espera para primavera-verano, se continúa con una fase niña en todo lo que es lo que resta de la primavera y principios del verano. Para el trimestre diciembre, enero, febrero hay un 75% de probabilidad de que continúe en fase niña. Y recién para lo que es el trimestre febrero, marzo, abril, aumentan las probabilidades de que pase a una fase neutra, así que esperaríamos que ya para ese entonces llegue el alivio en lo que respecta a la niña. En el mapa de la derecha se observa también un pronóstico del IRI que está asociado a la mayor probabilidad de ocurrencias de precipitaciones menores al promedio para todo lo que es Uruguay, el litoral sur, norte de Buenos Aires y gran parte de la provincia de Buenos Aires, con un poco menor de probabilidad, pero de todas maneras, de que la precipitación para el trimestre noviembre, diciembre, enero sean menores al promedio. Así que hasta el momento venimos transitando una sequía con mayor profundidad en algunas zonas que otras, en algunos establecimientos en particular que en otros, y para adelante lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional y lo que se ve en base al INI es que continúa esta fase niña, que está asociada a menores precipitaciones en todo lo que es la Cuenca del Plata, la región pampeana y en todo lo que es la parte litoral del país, pero que bueno, no sabemos cómo va a seguir para adelante, sí que los pronósticos siguen en esta línea. Muchas gracias. Muy bien, ahora me toca a mí hablar un poco de la parte de faena, evitando el estacionamiento de gas. Hablando un poco de lo que es la evolución de la faena mensual en millones de cabezas, estos son datos de MAGIP, vemos cómo en el 2020, en septiembre alcanzaron los 1.17 millones de cabezas faenadas. Esto quiere decir que fue una disminución intermedia mensual de casi el 1%, pero que este valor se encuentra por encima del promedio de los últimos 10 años, y está muy cercano a lo que fueron los meses de septiembre de 2019 y 2020. Recordamos que eso también fue una época fueron 2 años con mayores faenas desde el periodo 2008-2009. Para ver cómo viene la faena acumulada de enero a septiembre, y también en base a datos del MAGIP, y revisando hasta el periodo de 2008-2009, perdón, otro periodo que podemos considerar sería, observamos que en cuanto a los promedios de los últimos 5 años, estamos hasta inclusive por debajo del promedio, y también bastante por debajo de lo que sería las 10 millones de cabezas y casi 12 millones de cabezas, perdón, que fueron en 2008-2009. Ahora bien, haciendo foco en lo que fue la faena trimestral para el periodo julio, agosto y septiembre, podemos observar en el eje principal, lo que serían las barras, la faena en millones de cabezas, y la línea es el peso medio de faena en kilogramos por cabeza. Se observa cómo en la actualidad está cerca de ese periodo, fueron de 3,5 a 3,5 millones de cabezas en el periodo 21 al 22, es decir, hubo un ligero aumento, con también un aumento desde 2019 en adelante en el peso medio de faena de casi 10 kilogramos por cabeza. Y mientras que vemos lo que ocurrió en este periodo para el momento de 2008-2009, en el cual había una faena mucho mayor de casi 4 millones de cabezas,
en 2008 y un poquito más en 2009, pero con un peso medio de faena mucho menor. Entonces, observamos lo que fue la evolución de la faena mensual con datos del MAGIP en miles de toneladas de grafo en hueso. Observamos que el movimiento fue bastante similar a lo que fue en cabezas, es decir, estamos cerca de los máximos respecto de 2018 en adelante y por encima del promedio, con 276 mil toneladas de grafo en hueso. Y también fue una disminución del 1% desde agosto a septiembre. Con esto podemos inferir, y se observa en el gráfico siguiente, que si bien estamos en pesos medios altos de faena, están bastante estabilizados en lo que sería machos, en 254 kilos por carcasa. Mientras que las hembras viene bajando un poquito desde hace 3 meses, y actualmente está en septiembre, los datos de septiembre de 2022, está en 213 kilogramos por cabeza. Ahora vamos a pasar a lo que sería el porcentaje de participación de las hembras a faena. Sí, acá lo que queríamos ver sobre todo era cómo se estaba moviendo la participación de hembras en la faena. Lo tomamos como un termómetro de la expectativa del negocio, ¿no? Y esto tiene que ver con cuánto de lo que tenemos en el campo de stock de hembras decidimos transformarlo en carne o guardarlo para madres. Y eso a su vez termina definiendo el stock futuro y la productividad futura, ¿no? Entonces, lo que sí se viene viendo es desde mayo del 21, que fue la intervención del mercado con los cupos de exportación y todos los problemas que empezó a generar inicialmente para China, lo que hubiésemos pensado es que ante la dificultad de mandar vaca a China en ese momento, la faena de hembras empezara a caer, la realidad es que empezó a subir. Y lo que estamos viendo ahora es parte de un comportamiento más estacional, donde a principio de año tenemos una mayor faena de vacas de descarte. En este momento del año lo que debería estar saliendo es vaquillona, que también por eso es que lo que se ve es que hay una leve caída en el peso medio de faena de las hembras, porque la participación de vaquillonas ahora debería estar incrementándose, sobre todo en el último mes de octubre, ¿no? Entonces, y ahí, digamos, el interrogante es ver si, digamos, cuál va a ser esa trayectoria en esta situación o en este contexto de campos complicados, poco pasto, poca reserva y un contexto de precios que ya lo vamos a ir viendo, pero que no está ayudando demasiado. El otro punto acá, el otro punto es ver esto, que lo que veíamos recién es la participación porcentual de hembras en la faena. En algún momento ya le dedicamos bastante tiempo, ¿no? O sea, hasta la liquidación 2009, fíjense cómo venía la curva de faena. Esto es faena diferenciada macho y hembra en valores absolutos, ya no en valores relativos. En el 2000, a partir del 2010 cambia la estructura del rodeo, con lo cual ese indicador que antes teníamos que si entre 42 y 44 era una transición a una fase de liquidación, actualmente con la estructura actual del rodeo, que tenemos mucho más machos que hembras, la realidad es que y lo otro que pasó es que se venían incrementando las tasas de extracción de machos. Para pensar que estamos en una fase de liquidación, la participación de hembras en la faena debería estar más cerca del 47%, que son los valores que más o menos estamos empezando a tocar ahora. Ahora, si vemos los valores absolutos, la curva de abajo, la más roja, es la faena de hembras, la azul es la faena de machos, está hasta septiembre cerrado. Fíjense que la tendencia de la faena de hembras, después de lo que decía, ¿no? Después de mayo del año pasado, viene creciendo en términos absolutos, y en el último mes se incrementó también la faena de machos, que tiene un comportamiento estacional. Y por ahí lo complicado de ver es que tanto machos como hembras, el último mes de que tenemos datos oficiales es septiembre, cayeron, ¿no? O sea,
faena de los 2 últimos meses, en términos absolutos, cayó. En teoría, en un momento en el cual toda la hacienda del corral debería estar saliendo y la oferta debería ser alta, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un puntito de alerta, ¿no? El otro indicador que miramos para justamente entender este punto, que la realidad que cuánto se faena de hembras sobre el total no es un buen indicador de qué es lo que está pasando con el rodeo de hembras, es la tasa de extracción de hembras. Y la tasa de extracción de hembras venía, digamos, tuvo un piso ahí en el 2011, después de la liquidación, tuvo ahí un saltito en el medio, después el stock empezó a crecer, creció hasta el 2019, y ahí también empezó a crecer la tasa de extracción de hembras. El stock de hembras no crece prácticamente en términos relevantes desde el 2019, había empezado a caer la tasa de extracción de hembras a partir de 2020-2021, si se acuerdan, llegamos con la faena bastante acelerada, la tendencia prepandémica era que se venía acelerando, la realidad que ante el contexto de emisión monetaria, de devaluación y de todo lo demás, tanto el ternero como las vaquillonas empezaron a transformar en un resguardo de valor y la faena de hembras empezó a bajar. Y como les decía recién, a partir de mayo del año pasado, esta tendencia empieza a ir de vuelta para arriba. Bueno, en cuanto a los precios, el primer gráfico nos muestra cómo es la variación de los precios en pesos constantes de Hacienda para la categoría de novilla hasta 390 kilos, ternero 180 kilos y vaca buena, que para el mes de septiembre, según datos de entre sucos y corrales y el mercado de Liniers, arrojó un valor de 402 pesos para el caso de los terneros de 180 kilos, 302 para el novillo de hasta 390 y 236 para la vaca buena. Y estos valores muestran una tendencia hacia la baja. ¿Cómo varió el precio semanal del novillo promedio? Como se puede ver, desde la primera semana de septiembre, que los precios están disminuyendo. La caída del precio del periodo septiembre-octubre es de 28 pesos aproximadamente, y el precio actualmente al 21 del 10 del novillo promedio se encuentra en 269 pesos. En la última semana, se puede ver cómo esa caída en el precio del novillo promedio se presentó. En cuanto al precio semanal del ternero, también tuvo una caída desde la primera semana de septiembre. La caída del periodo septiembre-octubre es de 64 pesos con 43, y el precio por kilo al 21 del 10 del ternero de 180 kilos es de 382 pesos. También se puede ver cómo en la última semana ese valor se incrementó. ¿Cómo varía el precio semanal de la vaca buena? Se puede ver como también, de la misma manera que las categorías anteriores, desde la primera semana de septiembre, que viene con tendencia a la baja, la caída del precio en ese periodo es de 34,36, y el precio actual de la vaca buena, el 21 del 10, es de 224 pesos con 52. El gráfico a continuación nos muestra los precios de la hacienda expresados en dólar de Banco Nación, según datos de entre sucos y corrales y del mercado de Liniers. Se puede ver como para el ternero de 180 kilos ese valor es de 2,95, para el novillo promedio de 1,98, y para el caso de la vaca buena es de 1,73. El gráfico lo que nos indica es que en 2019 esos precios expresados en dólar de Banco Nación de la Hacienda nos mostraban los valores reales, pero en 2019, y como paso y el desdoblamiento cambiario, en donde no solo se tiene como referencia el dólar del Banco Nación, sino también el dólar libre,
los valores que se empiezan, existe una distorsión en esos precios y se empieza a ver claro el desacople. Buen día. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Y por ahí este gráfico nos muestra ese desacople, esa brecha entre el dólar libre y el oficial, que ha tenido picos de hasta el 146% y 156% en distintos periodos. El gráfico a continuación nos muestra la evolución del novillo promedio versus la inflación, con base de 100 en enero del 2022. Sí, negra. La semana que viene tengo ahí una chica preparada. Del mercado de Liniers, y nos muestra que para lo que es agosto del 2022, el novillo promedio viene perdiendo contra la inflación, ya que se encuentra por debajo. En cuanto a la evolución de las carnes versus la inflación, también con base 100 en enero del 2022 y en base a datos del mercado de Liniers, se puede ver cómo tanto la carne minorista como el pechito de cerdo se encuentran por debajo de la inflación, no así el pollo entero, que en agosto del 2022 se encuentra por encima. En cuanto a la evolución de la participación del novillo en precio integrado de la media res bovina, para lo que es agosto del 2022 alcanzó un valor de 63%, que se encuentra por encima del promedio histórico, que es del 60%. Y en cuanto a la capacidad de compra de kilos de carne por salario mínimo vital y móvil, se puede decir que para agosto del 2022 se necesitan 40 kilos de carne se pueden acceder a comprar 40 kilos de carne por un salario mínimo vital y móvil, que se encuentra por encima del último periodo, que es de 37,4, pero por debajo del promedio 2006-2022, que es de 90. Bien, ahora pasando un poco a cómo vienen los indicadores del corral, después de ver cómo viene la macroeconómica y el mercado interno. Esto es en datos de la CAF. Vamos a observar desde el periodo 2018 hasta septiembre de 2022, y el promedio es un promedio de los últimos 10 años. Vemos que la ocupación en sí está exactamente muy parecida al promedio, hasta me atrevería a decir igual, bastante por debajo, un poquito por debajo, perdón, del 2018-2020, pero por encima del 2019 y el 2022. Usando también 2018 como un periodo en el cual hubo un poco de sequía. En cuanto al índice de reposición de feedlot, esto también es un dato revelado por la CAF. Lo que se observa es, si el valor está por encima de 1, es que los corrales están cargando, es decir, la relación del índice de reposición es entradas sobre salidas. Y si este índice está por debajo de 1, significa que los corrales están descargando. Y podemos ver, si bien está por encima del promedio para lo que sería septiembre, vemos cómo bajó la intensidad de descarga que venía mostrando en agosto, con valores actuales de 0,95 el índice. Ahora bien, vamos a pasar a cómo es la ocupación en los corrales de Bien, en porcentaje de ocupación para los corrales en CREA, relevado en las distintas zonas, encontramos con algunas situaciones en el norte de Buenos Aires con entre un 80 y un 100% de ocupación. En Córdoba Norte, Oeste, el norte de Santa Fe y Chaco Santiagueño con varios corrales entre un 60 y 80% de ocupación. En Mar y Sierras, Litoral Sur, Oeste y Oeste Arenoso entre un 40 y un 60% de ocupación. Sur de Santa Fe y NOA entre un 20 y un 40% de ocupación, y sudoeste, algunos corrales del norte de Buenos Aires y Chaco Santiagueño entre un 0 y un 20% de ocupación. Ahora bien, cuando vamos a ver cómo es la reposición actual de los corrales en las distintas zonas, el 58% de las zonas respondió que están descargando, el 25% que está cargando y un 17% que se mantiene la ocupación de corrales.
Y como comentarios generales de los corrales, en la zona oeste manifestaron que están ocupados, pero que hay escasez de alimentos, de los hilos de primavera muy malos, engordando a maíz y vendiendo lo antes posible. En el litoral sur están realizando corrales estratégicos debido a la falta de forraje. En oeste arenoso están sin reponer lo vendido, con un poco de desánimo por el resultado económico. En sur de Santa Fe el encierre es bajo, no gusta mucho el negocio. El que puede sigue retirando a pasto y si no algo se vende. Y los que ya tienen los corrales presupuestados comienzan a cerrar algo por el corte de los verdeos de invierno para pasar a la agricultura. En Chaco santiagueño pocas empresas encierran para terminación. La mayoría de los corrales están ocupados por recría. Los que tienen terminación tienen buenas ganancias de peso, pero malo el negocio, por lo que están reteniendo ventas para esperar mejora de precios. Y por último, en la zona mar y sierra se están empezando a llenarse, aunque 1 a 2 meses antes de cierres en la zona. Muy bien. Habiendo tenido un poco lo que es el contexto en el cual se encuentran los corrales del movimiento y, bueno, lo que damos por acá, observamos lo que sería la relación compra-venta instantánea en relación al novillo promedio y al ternero de 160 a 180 kilogramos. Esto es en base de datos de Liniers, Interseguros y Corrales. Podemos observar esta relación de compra-venta instantánea desde enero de 2012 hasta septiembre del 2022. Se hizo un estudio en años anteriores para los que ven por primera vez este gráfico. Se muestra distintos breakpoints porque fueron distintos cambios estacionales. Entonces, cada estacionamiento tiene su media. Actualmente, desde el periodo de mayo de 2020, que se realizó un cambio estructural, la media está en 1,40, y actualmente vemos como desde los últimos meses comenzó a subir esta relación de la compra y venta, es decir, aumentó más el precio del ternero que el novillo, y actualmente está en valores la relación está en valores de 1,49. Siguiendo la misma lógica de los breakpoints, observamos la relación novillo-maíz, que es en cuántos kilos de novillo hace falta para comprar 1 tonelada de maíz, esto con valores de Liniers y del MAT de la Portes. Y vemos como para el último periodo, la media es de 111 kilos de carne para comprar 1 tonelada de maíz, y actualmente estamos requiriendo más kilos de novillo para poder comprar la tonelada de maíz, es decir, 122. Y pasamos ahora a lo que serían los radares. Bien, entonces para bajar un poquito a terreno algún resultado de los negocios a partir de los datos que estuvimos viendo, tanto precios como situación climática y mercados, trajimos 2 radares de los que venimos siguiendo ya desde diciembre y varios de ustedes ya los vienen viendo. El primero es un radar que calcula el margen de una recría a pasto y una terminación a corral. Son animales que entran con 180 kilos a pasto y van así a base de pastura consociada hasta los 360 kilos y después se encierran con una dieta de 90% grano hasta los 420. La duración total de esta recría más terminación es de 350 días y lo que sumamos para el análisis es una adquisición del ternero a 100 kilómetros a la redonda y la venta del gordo a 600 kilómetros. Este corral es característico, como ven ahí marcado, de las zonas oeste, oeste arenoso, sudoeste y marisierras. Entonces, para ver un primer indicador o un índice que hemos construido a partir de estos radares, mostramos el índice de viabilidad de este engorde, que es el margen bruto menos los costos directos, y lo que obtenemos es que este recría pasto más terminación a corral tiene resultados positivos desde 2012, y les puedo comentar que esto viene desde el 2000 a la fecha con resultados positivos. Como vemos, ahora está arriba del 1 de índice de viabilidad y la proyección para los siguientes meses
es un poco más hacia la baja, pero con valores positivos. Y para llevar algo un poco más tangible este resultado, calculamos las toneladas de maíz, el resultado de este corral en toneladas de maíz. Esto se calcula a partir del ingreso bruto por la venta del gordo, menos el ternero para reponer la recría, la compra de ese ternero. Lo que nos queda de resultado lo dividimos por el precio de la tonelada de maíz al momento de la venta del gordo, y entonces vemos qué cantidad de maíz tenemos disponible para comprar al cerrar el encierre, al cerrar el ciclo de engorde. Como dato, vemos que siempre es positivo, siempre estamos alrededor de la tonelada, de las 3 toneladas de rendimiento de este corral. Lo que les puedo comentar como dato es que para el siguiente engorde, esta terminación demanda media tonelada por animal de maíz. Entonces, lo que nos quedaría por encima de las 0,5 toneladas sería la ganancia de este recría más terminación. Y el siguiente radar, el siguiente corral que traemos es un corral de terminación, de oportunidad, sobre el que se construyen de manera un poco más casera y dependen mucho de los resultados, de los precios de los animales y del resultado del negocio que se esté esperando. Son animales que ingresan ya recriados con 250 kilos y se terminan hasta 360. La dieta es de silaje de maíz al 40% y silaje de grano lo mismo, y algo de soja al 12%. Esta terminación dura 92 días y es característica de las zonas sudeste y sudoeste. Entonces, para mostrarles un índice un poco más sensible a las situaciones del negocio, vemos el índice de viabilidad, que como les comentaba, es el margen bruto menos los costos directos, perdón, sobre los costos directos, lo dije mal hoy, disculpas, es el margen bruto sobre los costos directos. Como el resultado al momento está siendo negativo, pero bueno, la proyección para adelante es positiva. La proyección está creada a partir de lo que sería la proyección de inflación del REM y la estacionalidad de los precios que tenemos del ternero y del novillo. El mismo corral con otro resultado para ver, estas son toneladas de maíz, y acá lo que vemos son situaciones negativas. Estas situaciones negativas, les recuerdo que es ingreso bruto menos el costo del ternero para reponer en el engorde, y lo que nos queda es el resultado dividido el precio de la tonelada de maíz al momento de la venta del gordo. Lo que vemos acá son situaciones que están por debajo de cero, y eso lo que nos indica son momentos en los cuales al vender el gordo, con la venta no podemos comprar el ternero de reposición. Entonces son corrales que probablemente no vuelven a entrar al ciclo o están buscando y buscan oportunidad en otro momento para que cierre el negocio. Este corral demanda 0,7 toneladas de maíz, entonces a pesar de tener resultados positivos, vemos que en varias situaciones, como en la que estamos ahora y la proyección para lo que sigue, es que se podría comprar con la venta del gordo el ternero para reponer, pero no podríamos comprar la cantidad de maíz necesaria para engordar esos animales. Entonces el resultado de este encierre sería negativo también. Hasta ahí con los radares. Perfecto. Ahora bien, habiendo visto lo que sería el contexto interno, voy a pasar a presentar un poco lo que es el contexto internacional, las exportaciones. En base a datos del IPCA, podemos observar lo que serían las exportaciones en miles de toneladas de atún hueso desde 2018 hasta 2022, dispuestos de manera mensual. Lo vamos a observar como luego de un pico en mayo de 68.000 toneladas de atún hueso, respecto también a años anteriores, vemos cómo se mantiene bastante estable en 66.000 toneladas de atún hueso, también con valores bastante elevados respecto a lo que es 2020 y 2021. Teniendo en cuenta 2021 que fue la cupificación y la limitación para las exportaciones. Ahora bien,
Si pasamos a observar estos resultados en millones de dólares ingresados debido a las exportaciones, estos valores están hasta agosto porque aún no se han informado los valores de septiembre. Vemos cómo también se mantienen bastante estables luego del pico de mayo, con valores de 361 a 350, entre 361 y 344 billones de dólares, y actualmente en agosto se reportaron 350 millones de dólares ingresados a la Argentina. Ahora bien, para poder ver un poco más qué está pasando en estos momentos, observamos como desde abril de 2022, esto sería los 7 cortes de la cuota 481 y los cortes del Travel Hilton. Desde abril de 2022, el Hilton viene en caída y actualmente está en un piso de $9.700 la tonelada, similar a lo que fue enero de 2021 o agosto de 2020. Y la cuota 481 está en un piso desde el 2017 en $7.000 la tonelada. Esto cabe decir han comentado la ciudad de París, que se llevó a cabo en estos días de octubre, que las expectativas tampoco no son favorables respecto a que cambie la tendencia. Pasando a algo que quizás es nuestro principal comprador, China, los cortes también cambian la tendencia desde marzo de 2022 y tanto el arroz brazuelo, Fullset o el Chacanpay vienen en caída con valores de $5.700 la tonelada, $4.500 el Fullset y $4.150 la tonelada del Chacanpay a China. Las exportaciones a China en millones de dólares, luego del inicio alrededor del 2019, vemos cómo fue variando y actualmente hubo una caída luego del pico también que se produjo en abril de 2022 con la caída de todos los precios. Pasó de $240.000 ingresados a cerca de $2.000 ingresados. ¿Cómo fue variando la participación de China en las exportaciones del país exportador? Respecto a los máximos del 2022, en el año 2022, por ejemplo, llegando a valores del 70%, en agosto bajó a 63%, y sería muy interesante observar los datos de septiembre, pero todavía no están recabados. En cuanto a un poco las noticias de nuestros competidores, cómo vienen, volviendo a tomar lo que dijo Mercedes, el hemisferio norte también está sufriendo una sequía bastante brutal, tanto Estados Unidos como Europa y como China. De manera internacional, China también tiene problemas políticos y económicos. Hay con una devaluación del yuan, también comparándolo frente a dólar, por ejemplo. Tiene una caída sostenida de la demanda y los precios en los últimos 3 meses. También esto se comentaba en la CIAT. Y también tiene una problemática debido a la política oficial de COVID-0, en el cual si se detecta un espacio abierto, como por ejemplo un restaurante o un shopping, aíslan a todas las personas que concurrieron ese día al establecimiento. Entonces, por pocas detecciones, aíslan a millones de personas y cierran ciudades enteras. Luego, en la Unión Europea, además de la sequía, también tienen complicaciones geopolíticas debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, debido a que los costos de todos los commodities están aumentando y además de combustibles. Entonces, prevén complicaciones energéticas. Luego también tienen una pérdida de valor de la moneda y esto también conlleva una pérdida en el poder adquisitivo y una pérdida en la demanda de carne. Luego Australia es la única que está con un clima distinto, está con un periodo húmedo y está actualmente con un aumento en el peso medio de faena y en precios domésticos,
debido a una fase de retención de cupo. Igual, si bien está más controlado, aún continúa latente los riesgos del uso de la aftosa por Indonesia. Pasando a lo que es Estados Unidos, además de, como comentó Mercedes, que tiene una sequía profunda en el centro y el sudoeste del país, esto conllevó a un aumento en la faena y una disminución en el peso promedio de la faena, en este caso, hablando de valores de novilo, pasó de 750 kilogramos de peso vivo a faena a 650 kilogramos. En cuanto a la materia de exportaciones, aumentó las exportaciones a China, incrementó también las exportaciones de Brasil. Brasil pasa a ser el tercer principal exportador de carne a Estados Unidos, y cayó la caída de las importaciones de Australia y Nueva Zelanda, que principalmente son Brasil. Brasil, bien, con una sequía en inflación productiva, y también el consumo interno se encuentra a la baja. Aún así, el FASUGA, en el 12 de octubre que lanzó el Outlook, pronosticó un incremento de stock, un incremento en la producción y también en las exportaciones. También cabe resaltar que es el tercer mes consecutivo con exportaciones récord a China, es decir, exportando más y más. Bien. Habiendo mostrado lo que es internacionales, volvemos un poco a lo que es el contexto CREA y el movimiento. Quiero invitarlos a participar a todos los presentes, a completar la GPG y a participar de la comparativa nacional que vamos a estar llevando a cabo a fines de noviembre. Vamos a estar recibiendo planillas hasta el 1 de noviembre. Para descargar, se descarga a través del sitio que ven en pantalla. Les dejo el tiempo para hacer capturas, hacer fotos, pero se entra a través de crea.org.ar, en herramientas técnicas, ganadería, así voy diciendo cómo van las solapas, y luego entran en las gestiones propias ganaderas y pueden descargar la planilla. Es un Excel apto para todos los formatos y años y versiones de Excel, así que no habría problema con eso. Una vez que las completan, las mandan a ganadería.crea.org.ar y luego en el lapso de una semana van a estar pudiendo ver comparativas con su grupo, con su región y con el movimiento. Además también queremos mostrar algunas herramientas que se están generando desde el área para el movimiento, para los miembros, como es el tablero de indicadores sectoriales, la cual mucha de la información que les estoy mostrando hoy acá se puede estar observando directamente ustedes pueden estar observando por su cuenta. Entonces, ¿cómo se ingresa? Desde mi espacio CREA, esto está únicamente cerrado a lo que es el movimiento. Entonces, cuando entran en mi espacio CREA, entran en gestión de datos, se despliega una lista de opciones, ganadería, tablero de indicadores sectoriales y hacen clic. Repito, ¿qué vamos a encontrar en este tablero? Vamos a encontrar precios de hacienda, precios mensuales, precios semanales, precios internacionales también, de distintos cortes, de distintas cuotas, precio anual internacional, precio de la vaca internacional, cómo vienen los principales competidores, y también, por ejemplo, datos de relaciones de corral o inclusive IBEX de los radares que estamos mostrando la día de hoy. Eso es todo, muchas gracias. Bien, muchas gracias. La idea es enriquecer a partir de la presentación y de la participación de ustedes, generar intercambio y enriquecer el espacio, así que estamos abiertos a preguntas, dudas, consultas, sugerencias o lo que haga falta. Tenemos un ratito para eso, así que sería bueno que podamos tener algo de intercambio. Sí, Fernando. Sí,
no es con respecto, no es ninguna consulta, sino que quería aprovechar el espacio enganchado a lo que planteó recién últimamente Tomás, que es el tema de las planillas de gestión productiva ganadera, y hacer un nuevo llamado a todos ustedes a que la completen en la planilla, porque de ahí surgen muchos de los datos que después analizamos y necesitamos para poder tener las conclusiones que se presentan en el aula ganadero y en todos los trabajos que hace el equipo de la Comisión de Ganadería. A la fecha, ahí Tomás ponía el 1 de noviembre, las planillas se pueden completar durante todo o sea, no hay una fecha de cierre. Lo que estamos pidiendo para el 1 de noviembre es porque entrarían esas planillas en el análisis que se van a presentar durante el mes de diciembre, entonces, durante el mes de noviembre. Entonces, los invito a completar esa planilla. Si no tenemos datos en el movimiento, es difícil que podamos sacar buenas conclusiones y que nos orienten hacia dónde tenemos que dirigirnos. El movimiento nos jactamos de tener mucha información y nos reconocen como que tenemos mucha información, y cuando vemos los resultados de la cantidad de miembros que contestan esta planilla, a veces nos asusta, porque no estamos llegando a cumplir con el objetivo. Por eso les pido que cada uno en su rol, ya sean representantes empresariales que hoy hay acá, o coordinadores o representantes técnicos que también están acá hoy, o miembros que participan de esta reunión, hagan un esfuerzo para difundir, los asesores también, y ayudar a completar esta planilla, porque necesitamos datos. Para poder analizar y hacer buenos análisis necesitamos datos. No quería perder la oportunidad para engancharme con la presentación de Tomás. Gracias. Gracias, Fernando. Osvaldo. Bueno, yo volviendo un poco al análisis, primero muy bueno, como siempre, y mi comentario para ver un poco cómo lo están viviendo o cómo las proyecciones que está haciendo cada uno es, lo que nosotros observamos y salió el intercambio en la mesa pasada es, se da como un contexto en el cual tenemos una demanda internacional deprimida, tenemos un contexto nacional complicado, con un poder adquisitivo bajo en líneas generales. Entonces vemos como este contexto bastante complejo que se dio ahora en la coyuntura. Pensando en lo que viene, nosotros, digamos, estadísticamente vemos que va a haber un salto del precio del gordo, pensando en el precio del novillo, ¿no? Pensando en este negocio de recría y a pasto y terminación a corral que hacemos nosotros, priorizando salir con un novillo allá por otoño. ¿Cómo veían esto, cómo o qué plazo vemos en el contexto internacional, si va a seguir planchada esa demanda, qué información manejamos sobre eso? Porque si bien algunos drivers nos dicen que va a subir el precio, pero la pregunta es cuánto, ¿no? O si va a alcanzar ese precio del novillo en un contexto de más del 100% de inflación. Así que nada, eso, comentar. Lo que más me preocupa, el mercado interno no creo que se mueva mucho, más allá del efecto mundial o alguna paritaria que se cierre, pero mirando sobre todo el contexto internacional, ¿cómo veían eso? Ahí, Osvaldo, hay, si se quiere, digamos, los fundamentos del mercado internacional, un poco lo que decía Tomás. El primero es China a la baja, China, el pronóstico de Luzda para el año que viene cambió de 3.150.000 toneladas de importación a 2.700.000, 2.600.000. Con un Brasil que no para de crecer. Pensábamos que en algún momento que iba a tener un límite en cuanto a la expansión territorial, y sigue creciendo en producción agrícola, y sigue creciendo en stock, y sigue creciendo en producción ganadera, y seguía creciendo en exportaciones. Entonces, desde el lado de la demanda, tenemos la producción de Luzda, va por ese lado. ¿Qué otra cosa está pasando? China ya recompuso su stock porcino previo a la peste porcina africana.
y de hecho la media res o el capón porcino en China pasó en los últimos meses de valer $6.500 la tonelada a valer $3.000 la tonelada. Entonces, hoy pensar en China como lo que había sido en estos últimos 2 años, que era una aspiradora de carne que se llevaba todo a cualquier precio, va a ser complicado. Tendríamos que pensar en la China de 2018 y proyectar esas tendencias. Con otro tema que es, nosotros perdimos mercado, desocupamos mercado que lo tomó Brasil, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo otro que decía Tomás es Estados Unidos está liquidando, está perdiendo stock y está faenando mucho por una cuestión de sequía. Y está bajando pesos medio de faena, o sea, está bajando la producción. Y está importando mucho menos de Nueva Zelanda y Australia, que era principalmente la carne que importaba de pasto, que era lo que iba a molienda o lo que iba a carne picada para mezclar con la carne de mucha grasa de Estados Unidos. Con lo cual, Nueva Zelanda, Australia, los dos devaluaron un montón la moneda, lo mismo que Europa, y les está quedando carne. O sea que hoy el mercado global está muy ofertado. Y además tenés una situación donde nosotros lográbamos muchas veces una competitividad espuria vía tipo de cambio, que hoy no la tenemos porque prácticamente todas las monedas están devaluadas, ¿no? Entonces, el contexto internacional, digamos, si pensábamos que iba a venir alguna salvación por ahí, en el corto plazo parecería ser que no. Y el contexto local es lo que vos decías. Fíjate que la carne viene perdiendo contra la inflación, el precio de la carne, digamos, el precio de la carne minorista viene perdiendo contra la inflación, y a su vez, en los últimos meses empezó a subir la participación del novillo sobre el precio en góndola, lo cual quiere decir que digamos que la relación carne-novillo se viene ajustando en la cadena desde el consumidor para atrás. O sea que la cosa del mercado interno hoy, digamos, no está tan lejos de estar linda, ¿no? Y por otro lado, por eso planteamos el tema de la faena de hembras, que todavía no tenemos datos de septiembre, y después hay que ver lo que va a pasar no tenemos todos los datos de septiembre, y hay que ver qué es lo que va a pasar con octubre, que es donde se dio el cambio de contexto más fuerte por la sequía y por los precios. Pero, digamos, hoy, si todo el mundo está aguantando precios, y todo el mundo se está quedando sin pasto, y todo el mundo se está quedando sin reservas y todo lo demás, parecería ser que en algún momento nos vamos a encontrar en un gran embudo, ¿no? Eso para el cortísimo plazo. Después seguimos, pero... Buenísimo, muchas gracias. No sé si hay más preguntas, comentarios. Están jactándose de la planilla de Córdoba Norte, ¿eh? Muy bien, muy bien. Un lujo, la verdad. Y con toda razón. ¿Alguna buena noticia de Fede? No, hace poquito tocó en otro contexto hablar un poco de las tendencias mundiales y lo que se esperaba que sea un gran déficit de proteína animal en el 2050, hoy las previsiones están cada vez más cerca, ¿no? Más cerca es 2035, o sea que el déficit de proteína es una realidad. Y como hay como un indicador macro que es interesante de ver, que es cuál es el comercio global sobre la producción global, o sea, comercio sobre producción, y lo que es, desde el 2008 en adelante, el comercio mundial de carne sobre la producción mundial de carne viene incrementándose casi de forma exponencial. Hoy eso representa, digamos, el comercio mundial sobre la producción representa un 22%. En el 2008 era un 10%.
¿sí? Eso quiere decir que cada vez la carne se consume en lugares distintos a los que se produce. Y eso tiene que ver con una redistribución de la demanda en un contexto en el cual la producción de carne a nivel global no se incrementa o no se mueve desde hace prácticamente 30 años. Con lo cual parecería ser que si se mantiene esta tendencia, estamos en un techo de producción, pero con una demanda global creciente. El problema es pasar el contexto, ¿no? Y por eso hoy hablamos de sequía, y por eso estamos hoy haciendo énfasis en algunos puntos que son los mismos que hacemos énfasis siempre que hablamos de esto, y lo que siempre digo es no tener complicado el financiero y tener lo más saludable el forrajero para poder manejar el negocio. Es la única forma de llegar más o menos bien al otro lado. Pero bueno, esas son las buenas noticias, San Paoli. Bueno, bien, bien, hay que cerrar siempre con buenas noticias. Que son meses digamos, la dinámica de la ganadería, un par de meses no es nada. Hay que pasarlos. Muy oportuno el comentario, José. Gracias. Hola, Rafa, gracias. Hola. No, muy bien señalar eso porque... Bueno. Rafa Canosa con eso. El gobierno tiene toda la intención, Rafa, de implementar el troceo. La resistencia mayor va a estar en todo lo que es matarifes y consumo, que de hecho es todas las noticias de todos los días. La realidad es que en gran parte de la cadena de consumo no se hicieron las inversiones para que esto pase. Y yo creo que, digamos, si está la voluntad de que se implemente, más allá del origen, del cómo o de la motivación, creo que se va a ir implementando. Lo que no creo es que sea con la velocidad o con la dinámica que está planteando el gobierno. O parecería ser que es bastante más complicado que partir la media res en tres, ¿no? Así que eso es un poco lo que escuchamos del sector. Sí, ahí Gustavo decía, justamente, digamos, hoy la recomendación de esto es, habiendo vivido algunas sequías y algunas sequías extremas, que me hicieron escupir muchas vacas no queriendo, la única recomendación en este contexto es, digamos, no nos gustaría ser alarmistas, pero la realidad es que las tendencias van para abajo en cuanto a precios, en cuanto a demanda, y la situación climática no parece que se va a revertir en el corto plazo, con lo cual pensar bien los meses que quedan y no dejar, o digamos, no dilatar las decisiones hasta último momento, porque si tomamos las decisiones, ya sea la que haya que tomar, que sea un destete, vender alguna reposición, achicar algún rodeo o salir a comprar comida, cuando vayamos a hacerlo, cuanto más tarde sea, las condiciones van a ser mucho peores por los precios de la hacienda, mucho peores digamos, por el encarecimiento de los insumos. Entonces, ir pensando que si el escenario lo tenemos que definir, es decir, bueno, si pensamos que no se va a recomponer en el corto plazo, pensar cómo hacemos para salir de esa situación. Y si hay que tomar alguna decisión, cada uno definirá su estrategia, pero creo que lo aconsejable es, primero, tratar de resguardar el campo, tratar de resguardar el capital. Lo otro que está pasando, que veo también en todas las recorridas, es poco pasto, bajos ajustes de carga y las restricciones llevadas a cabo sobre las pasturas. O sea, en lugar de, no sé, en algún otro momento
ejemplo, sequía 2008-2009, cuando se hacían las ensenadas con los encierros y los almuerzos, por ejemplo. Hoy las restricciones se están llevando a cabo con los animales arriba de las pasturas y se están detonando un montón de pasturas. O sea que en muchos lugares, cuando llueva, tampoco va a haber una respuesta tan buena. Entonces, ahí el tema pasa un poco por ese lado. Por otro lado, es justamente el contexto es el que es y tiene amenazas y oportunidades dependiendo de dónde uno esté parado y la decisión que esté tomando. Hay muchas categorías, las recrías pesadas bajaron 100 pesos en un mes. Entonces, y lo mismo las vaquillonas preñadas. Digamos, este contexto siempre deja oportunidades para el que las puede capturar. Entonces, el tema es pensar de qué lado o cómo hacemos para estar del lado en el que el contexto nos deja oportunidades, ¿no? Y eso es justamente teniendo el forrajero lo más saludable posible y el financiero también, ¿no? Pedro. Sí, José, siguiendo con las excelentes noticias. No, está bien, lo que estábamos hablando, digamos, no sé a nivel país, pero digamos que en términos generales, buena parte de la zona más agrícola del país, por lo menos buena parte del maíz temprano, gran parte del maíz temprano pasa tardío, con lo cual la cosecha de maíz temprana va a ser aparentemente magra, baja. El tema del trigo, no sé, como su impacto como trigo forrajero, en el precio del trigo también puede impactar para arriba, eso con el trigo forrajero a nivel mundial, ¿no? Como vos decís, las pasturas están detonadas, o sea que el tema rollos va a estar, hacer rollos es complicado, no hay pasto. Entonces ahí hay un tema con, es decir, cuál puede ser la estimación del precio del ternero, que ya lo estuvieron comentando en el otoño. Hay un montón de relaciones, pero una de las relaciones era el precio del maíz, es decir, cuanto más caro está el maíz, el ternero baja su precio. Bueno, está bien, eso puede mejorar la relación compra-venta, pero a ver, no sé, a todo esto que estoy diciendo, no sé si querés ponerle alguna conclusión, José. Sí, Pedro, a ver, tenemos en diciembre, ya vamos a tener el Outlook y el tema es cómo llegamos a diciembre, por eso estamos ampliando un poco este espacio de indicadores. Justamente el hecho de mostrar qué es lo que está pasando en el hemisferio norte tiene que ver con el precio de los granos y hoy los fundamentos generales de los precios de los granos en casi todos lados son alcistas. Lo único que va a haber es mucha cebada y mucho sorgo de Australia, pero después del resto, digamos, nosotros pensamos en China como un importador, pero China produce un montón y China no la estaba pasando bien. Europa tampoco, Estados Unidos tampoco. En el contexto local, lo que vos decías, y eso también lo pusieron ustedes en la ronda de novedades, y nos está empezando a pasar en otras zonas, que es la reasignación de superficies y en algunos casos hasta el pastoreo de los cultivos de invierno, que ya sabemos que no van a llegar a cosecha. Entonces, va a haber, digamos, en los sistemas mixtos sobre todo, va a haber oportunidades de capturar, digamos, o de rescatar algunos de los costos hundidos en los cultivos de invierno que no van a llegar a cosecha y transformarlo en forraje. Esa va a ser alguna y no va a ser poca, ¿no? Maíz temprano no va a haber y ya eso lo está acusando el Fieldot. O sea, hoy si querés salir a comprar maíz, el primer punto no es cuánto vale, sino conseguirlo. Porque ya todo el mundo está viendo que no va a haber cosecha temprana y que el maíz va a escasear y que va a subir. Entonces, digamos, estamos dando algunas pistas para no dar todas las malas noticias nosotros, pero los indicios van un poco por ese lado, Pedro. ¿Cómo se hace? De vuelta, yo creo que si la expectativa es que la situación hídrica se recomponga sobre fin de año, el tema es aguantar un par de meses. ¿Y cómo aguantamos un par de meses? O sea, bueno, digamos, lo peor que nos puede pasar es llegar ahorcados a último momento y tener que
escupir alguna categoría o algo en mal estado sin poder de negociación. Lo mejor que nos puede pasar es, si todo el mercado está a la baja, salir antes y capturar los picos de mínima, o sea, entrar cuando esté la mínima. Eso pasó en las liquidaciones anteriores. Si eso pasa, digamos, podría llegar a ser una estrategia. Después cada uno sabrá en su sistema cuánto margen de maniobra tiene, ¿no? Pero bueno, digamos, en términos generales va un poco por ese lado. A la tarde vamos a estar viendo específicamente el tema pasturas, así que vamos a ver ahí algunas estrategias, por lo menos para no terminar de romper todo. Pero bueno. Siguiendo un poco por lo que mencionaba José, vamos a ver la tarde, la pregunta que hacen respecto a Francisco, respecto a la producción de semillas forrajeras. Tuvimos un intercambio ayer para armar ese espacio, y lo que nos comenta también, al menos desde Gentos, es que entre heladas y sequía están viendo afectada esa producción también de semillas para el año que viene, así que sería algo que van a profundizar por la tarde, pero bueno, es algo a tener en cuenta también. Bastante afectada la producción de semillas forrajeras para el año que viene, por esto mismo que estamos viendo nosotros acá, ¿no? Sí, tenemos otro tema respecto a las semillas de forrajeras, que eso lo hablaba con gente de Gentos hace unos días y de PGG. Hoy la gran mayoría de lo que hay en oferta es lo de producción local. Estábamos hasta antes de empezar a tener tanto problema cambiario, venía bastante semilla de Australia, venía bastante semilla de Uruguay, y los semilleros dejaron de traerla por la imposibilidad de pagar y además por los problemas del tipo de cambio. Entonces, hoy vamos a estar dependientes principalmente de lo que haga Gentos, Valla Casal y un par más, ¿no? De semilleros más chicos en cuanto a semillas. Pero sí, y a la tarde nos enteraremos de alguna otra cosa. Bueno, no sé si hay algo más. Bueno, no hay más preguntas. No hay manos levantadas. Aportes. Santiago. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, Santiago. ¿Podés activar la cámara? ¿O está con mala señal? ¿Podés activar la cámara? A ver, sí, pará. Un segundito. Ahí estamos. ¿Ahí se ve? Sí. Ahí está. Hola, Sí. Santiago. Ahora te vemos en pantalla grande. Bueno, no, me quedé pensando, hay un cuadro ahí que relaciona el precio con los dólares, ¿no? Me parece que lo mostraron hoy, o lo vi en otro lado, no sé. Sí. No, porque es como que estamos de alguna manera queriendo asumir pérdidas, de algún modo. Y esta relación me parece que es buena, ¿no? En cuanto a los dólares alternativos, digamos como, qué sé yo, refugio de valor en el caso de tener que asumir alguna pérdida. Es una posibilidad, no sé cómo lo ves. Si es asumir pérdidas, Santiago, de agricultura y transformar, digamos, y pagar las cuentas con las vacas, la relación de intercambio, o pérdidas de qué, Santiago, ¿no? No, o sea, el climático es malo, el forrajero es malo, el escenario del precio del gordo es malo. Cultivo de invierno, o sea, cebada, no vamos a... Es muy probable que o no produzcamos o el palo sea importante, no sé, de salir en este momento. De salir con las... Sí, con venta, digamos. Te digo más, me imagino que ese modelo recría pasto, terminación a corral. Bueno, es un modelo, un radar, pero sobre un modelo, sin tener en cuenta el posible escenario de déficit forrajero, ¿no? Y de granos.
Es decir, todo lo que los novillos no ganaron durante este periodo invernal y posiblemente en la primavera, haga que, bueno, o tengamos que encerrar antes, ¿no? Sí, eso en gran medida pasó en julio. La gran mayoría de los ajustes, el primer nivel de ajuste se hizo en julio. Los campos que estaban, los campos, hablando de campos CREA del ciclo completo, que son la gran mayoría, para tener una idea, a ver, del mapa de productores CREA. El 66% de los productores CREA son mixtos y la gran mayoría son de ciclo completo. Entonces, por lo menos de lo que veníamos relevando de rondas de novedades, los primeros ajustes de carga se hicieron en julio. Aún con resultados por ahí no tan buenos, empezaron a encerrar o a suplementar las invernadas y se empezó a dejar el pasto para la vaca que estaba pariendo. Entonces, en parte eso ya pasó y en parte es la oferta que estamos viendo, que vamos a ver, a terminar de ver septiembre, octubre, noviembre, que es lo que va a salir gordo, liviano ahora. Ahora, en ese modelo que vos decís, sí, es correcto. El que no en todas las regiones los verdeos fueron malos, de hecho la gran mayoría fueron bastante buenos por las lluvias de otoño. El problema fue que de agosto en adelante la situación se empezó a poner cada vez más complicada, ¿no? De hecho, si te fijas, el contexto de categorías por ejemplo, de reproductores, que son lo que nos marca a nosotros en general el contexto de largo plazo, digamos, qué está pensando el productor ganadero, no ya el consumidor o el comprador de carne. La mayoría de los remates de toros hasta agosto y las ventas de vaquillonas para servicio y las ventas de vaquillones preñadas, los precios fueron buenísimos. De agosto en adelante la cosa empezó a ir para atrás. Entonces, bueno, el tema es, lo que queríamos por lo menos mostrarles o contarles, es la tendencia esta que se dio y que, hablando por ejemplo Pedro hablaba del precio del ternero. Sí. Hoy el precio del ternero en muchos casos vale menos de lo que valía en la zafra en términos nominales, cuando debería estar valiendo más de lo que valía en la zafra y actualizado por inflación, si se quiere. O sea que no solo no copió la inflación, sino que además perdió valor. Lo mismo pasó con el novillo. Entonces, creo que en esto no sabemos qué es lo que va a pasar, pero lo que está bueno es definir un escenario y actuar en consecuencia. Si nosotros creemos que esto va a empeorar, cuanto antes salgamos, mejor. Claro, eso si no, vamos a salir con precios cada vez más bajos. Y además no solamente con precios cada vez más bajos, sino con el campo cada vez más complicado y con la hacienda cada vez más flaca. Totalmente. Si nosotros asumimos que esto, no sé, la lluvia de hoy a la noche va a recomponer todo y esto cambia la tendencia, entonces mi estrategia ante ese escenario sería guardar todo y empezar a ver cómo rearmo el campo y el rodeo. Pero digo, nadie tiene la bola de cristal y ahí digamos, lo que estamos planteando son un poco las tendencias y después cada uno definirá su escenario y tomará su decisión, ¿no? Pero bueno, pero claramente el precio está un 25% por debajo de lo que debería estar, ¿no? Sí. Por eso, sí. Entonces ¿cuál es la posibilidad que tenga de que recupere ese 25%, inclusive genere algo más? La verdad que es difícil saberlo, pero bueno. Es difícil lo que, digamos, como dato también de las conversaciones de la CIAL con nuestros enviados especiales, nos decían que los frigoríficos están con mucha carne en cámara. Claro, están, sobre todo, de lo que pensaban que iban a poder exportar tanto a Europa, a terceros países, China, y eso, sobre todo hablando de los frigoríficos grandes. El resto, lo que es consumo, no tienen casi nada de capacidad de almacenamiento, con lo cual no hay carne en cámara, y eso marca mucho la dinámica del día a día. Pero el resto, digamos, hoy parecería ser que todos los mercados están retrayéndose y la oferta está alta. Sí. Compliquete. Bueno, gracias. Está clarísimo. Está clarísimo que no es nada claro, ¿no?
No, lo que está claro es que estamos por debajo, digamos, si pensábamos que el escenario iba a ser vamos en coche o vamos tranquilo con los precios actualizándose por la inflación y haciendo la cuenta con que el novillo seguía la inflación, no pasó. Lo mostró Pilar, no pasó ni con la carne y no pasó con la inflación. De hecho, hoy la carne es uno de los productos de la canasta que está tirando el índice de inflación para abajo. Entonces, eso es una certeza. Estamos por abajo de la inflación. Estamos con mercados muy ofertados y poco demandados. Eso es una certeza. Nuestros competidores devaluaron todos, con lo cual esta competitividad espuria vía tipo de cambio que supimos tener en algún momento, hoy no la tenemos más. O sea, no tenemos ni el poder, o sea, tanto el euro como la libra hoy valen menos que el dólar. Entonces, Europa perdiendo, digamos, poder de compra. Nuestros competidores, bueno, Brasil no, Uruguay no, pero Australia y Nueva Zelanda sí, devaluaron y devaluaron fuerte. Entonces, tenemos algunas certezas. Digamos, lo que nos faltaría definir, y eso es parte del manejo de incertidumbre, es qué va a pasar con el clima, con la productividad forrajera, y en base a eso pensar qué es lo mejor que podemos hacer. Pero pensar que esto va a ser una alegría de precios en el corto plazo parecería ser que no. Tal cual, sí, sí. Lo otro, lo que contábamos de China, ¿no? China hoy eso no está saliendo, pero ya cuando uno ve los stocks mundiales de porcinos, estamos igual al 2017, y China ya recuperó todo su stock y toda su producción porcina, con lo cual ahora China se va a poner mucho más selectivo, ¿no? Bueno, alguna certeza sí tenemos. Sí, sí. Lástima que no sean tan buenas. Sí, sí, tal cual. Bueno, gracias. No, de nada, Santiago. Pedro. No, para agregar algo quizá positivo, díganme si estoy equivocado, pero en definitiva, a ver, la gran mayoría, o por lo menos hablando de mi región, que coincide con eso, digamos, la gran mayoría de los que tienen planteo ganadero, que son muchos en mi región, como es, y la gran mayoría tienen ciclo completo. Y ese ciclo completo tiene estrategias flexibles, que tiene mucho que ver con todas estas relaciones que estamos analizando. Una de las más importantes es el precio del ternero. Si los que tienen cría en mi zona agrícola, o imagino en otras zonas, digamos, que compite con agricultura, bueno, ok, el creador lo que dice es, si el ternero está caro en el otoño, la verdad, vendo el ternero y compito menos compite menos la superficie ganadera de recría con la superficie agrícola. Ahora, por otro lado, si el ternero está barato en el otoño por todo esto que estamos diciendo, la verdad que ahí el costo de oportunidad de retener el ternero es mucho menor. Si, como dijeron hace un rato Mercedes y demás, vamos a tener un efecto neutro, o sea, vamos a tener la niña para el otoño supuestamente no va a estar más. Si podemos sembrar cultivos de servicio, verdeos de servicio, que están integrados a la agricultura, bueno, ok, podemos retener un ternero barato, con bajo costo de oportunidad, y hacer una recría a pasto. Y después veremos qué pasa para la primavera. Bueno, eso no me parece tan mala noticia. En definitiva, más allá de que sean muchos ciclos completos, pero si se toma el costo de oportunidad del ternero como si fuera una invernada de compra, bueno, los mejores resultados de la invernada de compra son cuando el ternero está barato, porque lo que tiene más peso es la relación compra-venta más allá del maíz. Y si se puede hacer recrías a pasto con un ternero barato, bueno, eso no me parece tan mala noticia. Díganme si estoy diciendo una pavada. No, está perfecto, Pedro. El tema es ahora cómo emparejar o digamos, cómo acomodar las cuentas ahora en el corto plazo. Pero está perfecto, porque la realidad es que el contexto es el que es,
y depende cómo estés parado, te va a dar oportunidades o no. Entonces, ahí hay otras cuestiones para verlo. Así que, sí, el año que viene, después habrá que ver qué es lo que pasa, pero todavía está lejos. Sí, y es bueno, Pedro, en tanto y en cuanto tengas pasto para hacer eso que vos estás diciendo. Que la otra variable que, si se profundiza la sequía, va a ser compleja. Ah, bueno, pero por eso, si en el otoño, si fines del verano, a partir de febrero, se supone que vamos hacia una situación neutra, bueno, los verdeos y los cultivos de servicio o verdeos de servicio se supone que se van a poder sembrar. Bueno, si no podemos sembrar pasto, sí, obviamente que no. El otoño va a ser fenomenal y va a haber un niño el año que viene, va a haber mucha agua y mucha lluvia, así que... Me parece recomendable. Claro. Se van a recomponer todas las napas. Sí, sí, el tema son los próximos 4 meses, me parece que ahí es donde hay que asumir alguna pérdida, lamentablemente. Sí. Bueno, Fernando. Sí, lo que a lo mejor hay que asumir es que todo el negocio va a ser más chico, para empezar, porque el ternero, como dice Pedro, si en el otoño compite con la agricultura, no te lo vas a querer quedar. Y si tenés posibilidad de hacer pasto, es una cosa, si no, no. Y el grano, ya sabemos que está jugado todo el año que viene, que va a ser granos, la alimentación va a ser cara. Entonces, si los fundamentals de nuestra demanda de carnes ya nos tira para abajo el precio, y el ternero puede mejorar la relación compra-venta, como dice Pedro, porque también va a haber menor demanda de los terneros. Ya también estamos viendo que en esta época, que es cuando normalmente sube, ya no es posible como reserva de valor porque no hay dónde llevarlos, entonces, o dónde retenerlos, la demanda debería caer. O sea que todo el negocio se va a achicar. O sea, la posibilidad, pienso yo, como coincido con Pedro, mientras podamos hacer una ganadería más barata, nos vamos a poder defender, pero también asumiendo que los márgenes van a ser más chicos también y que el negocio va a ser más chico. Entonces, prepararnos también para eso, ¿no? Porque quizá los costos vamos a tener que achicarlos, o nuestros gastos ganaderos van a tener que reverse porque el margen va a ser más chico. Bueno, muy bien. Ya están negociando terneros baratos en el chat. Bueno, no sé si hay algo más, si no estamos con la condición cumplida. No sé si hay otra cosa adicional. Bueno. Estamos en tiempo y sin preguntas. Agradecemos mucho haber sumado. Les comentamos que la grabación va a estar en la página de contenidos CREA y bueno, como siempre pasamos el link después a los representantes zonales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los participantes de Mesa Técnica por los aportes de hoy y a todos los invitados del movimiento.